Hola chicos, hoy vamos a hablar de los triángulos, ¿vale? Son las figuras geométricas más pequeñas que podemos construir. ¿Por qué? Porque están formadas simplemente por tres lados. Entonces, aquí tengo yo un ejemplo y vamos a trabajar un poquillo con él. Este que está aquí en el centro. O sea, tenemos un triángulo, está formado por tres lados, que a la hora de nombrar los lados siempre tiene repercusión con los ángulos interiores. Entonces, en este caso, yo voy a nombrar al vértice A mayúscula, después dijimos que vamos en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, este que está aquí será el B y el siguiente pues será el C. ¿Vale? Y dijimos, ¿cómo nombramos ahora los lados de los triángulos? Pues entonces nos fijamos en los vértices opuestos. En este caso, este lado va a ser A minúscula, este va a ser B y este va a ser C. ¿Ok? Entonces, otro dato importante. Nosotros tenemos un triángulo y los triángulos siempre vamos a considerar, para calcular su área, bueno, en primer caso vamos a calcular el perímetro, que el perímetro obviamente es la suma de los lados. Entonces, yo simplemente cogería una regla, mediría este lado y este lado y lo sumo, ¿vale? Si yo tengo, por ejemplo, que el lado B, vamos a poner A es igual a 15 centímetros, B es igual a 9 centímetros y C es igual a 8 centímetros, ¿vale? Si yo quisiera conocer el perímetro de este triángulo, yo lo que haría sería directamente sumar estas tres cantidades. Entonces, yo tendría que el perímetro sería igual a 15 más 9, que son 24, y 24 más 8 son 32. Serían 32 centímetros, ¿vale? Ese sería el perímetro del triángulo. Pero ahora llegamos a un punto importante, que es calcular el área. Para calcular el área, tenemos que hallar primero la altura del triángulo. ¿Cómo hacemos eso? Un triángulo tiene tres vértices, entonces va a tener tres alturas, porque la altura es la línea que es perpendicular a la base y que se pasa por el punto A. O sea, la altura sería, lo vamos a hacer, por lo que le dibujo para que nos salga perfecto, yo tendría, ¿vale? La base, y entonces ahora cojo y voy a calcular la altura. Esta sería la representación de la altura de este triángulo, pero por esta base. ¿Ok? Por esta base, porque yo lo mismo que tengo el triángulo así, puedo coger y ponerlo así. Y entonces ahora mi base sería esta. Y mi altura, pues sería muy cercana al lado, porque tiene que ser perpendicular y este lado, si nos damos cuenta, es casi de 90 grados. Vamos a cambiar. Este de aquí también, ¿vale? Yo tendría que trazar una perpendicular a este lado, pero que pase por C. Después vamos a hacer un ejemplo que se va a ver más claro. Entonces, yo tendría ya la base, que es A, que la tengo aquí apuntada. Y ahora yo tendría la altura, que la altura la vamos a llamar H. Usted va a decir, si altura no se escribe con H. Por favor, pensad que altura no se escribe con H. Entonces, vamos a ponerle H, porque estas son las siglas en inglés. Y para que penséis cómo se escribe, que es una incongruencia, porque es una cosa, la verdad, muy extraña. ¿Cómo vamos a llamar a la altura H si la altura no tiene esa letra? Pero bueno, pues por eso mismo lo vamos a acordar mejor, que la altura se representa con la H. ¿Ok? Entonces, yo cogería una regla y mediría esta línea. Entonces, yo tendría, por ejemplo, que H es igual a, pues le voy a poner 7 centímetros. Es que no tengo regla. Entonces, si no tengo regla, no lo podemos medir. 7 centímetros. Entonces, ahora yo cojo y digo, bueno, voy a calcular el área de este triángulo. ¿Qué es lo que haría? Yo haría el área
es igual a la base por la altura entre 2. Que la B de base no quiere decir que sea este lado. Yo la B la considero como la base. En este sentido, como he puesto el triángulo así, la base es esta, que la base es A. ¿Vale? No nos liemos. Incluso si no queremos liarnos, lo que vamos a hacer es esto. Lo vamos a tachar. Y vamos a poner el área es igual a la base por la altura. Dividido por 2. Y así ya no nos liamos. En este caso yo he considerado que la base es A. Pues yo tendría, la base sería 15, lo voy a poner por aquí, 15, por la altura que la medio con la regla me sale 7, todo eso dividido entre 2. ¿Vale? Ahora, yo tendría 15 por 7, que lo voy a calcular un momentito en el ordenador. Bueno, 15 por 6 son 90, 15 por 7 son 105. 105 entre 2 me va a dar 52,5. 52,5. ¿Qué ocurre? Yo tengo, la unidad media que estoy utilizando son centímetros. Entonces, cuando yo calculo un área, las áreas siempre son centímetros cuadrados, o metros cuadrados, o kilómetros cuadrados. Entonces, como estoy midiendo en centímetros, yo pondría centímetros y le pondría el cuadrado. ¿Vale? Ya tendría calculado por un lado el perímetro y por otro lado tendría calculado el área de este triángulo. Y por último vamos a ver un concepto más, que es un triángulo, yo creo que esto ya lo sabéis, pero la suma de los ángulos interiores de un triángulo, o sea, la suma de este ángulo, de este otro ángulo y de este otro ángulo, la suma tiene que ser 180 grados. ¿Vale? Entonces, le vamos a poner nombre. Le vamos a poner la C y arriba le vamos a poner como una V al revés, ¿vale? Representando un vértice. Aquí tenemos la A y le ponemos la V al revés, y tenemos la B y le ponemos la V al revés. Ahora, ¿yo qué hago? Yo puedo hacer como una fórmula. Si nos acordamos, cuando vimos el tema 5, que eran las expresiones algebraicas, yo puedo poner que A más B más C es igual a 180 grados. Teniendo esto, yo puedo calcular los distintos ángulos. Si yo os doy 2, pues ya me podéis calcular el tercero. Pero vamos a hacerlo incluso de una manera práctica. Yo tengo un transportador de ángulos, ¿vale? Lo bueno de esta parte de las matemáticas es que todo, o casi todo, puede ser medible. Por lo tanto, yo ahora voy a coger mi transportador de ángulos y voy a situar el punto que viene aquí en el vértice y la línea del 0 recorriendo un lado. Pues ahora miro dónde me corta la otra línea. Aquí me corta en 47. Pues voy a apuntar que C es 47 grados. ¿Vale? Ahora me voy al otro vértice y voy a calcular B. Hago lo mismo. Pongo el punto en el vértice, la línea del 0 recorriendo un lado y por el otro lado me va a salir la abertura del ángulo. Y aquí tendría 42. Pues B es 42. Yo teniendo ya estos dos, me puedo venir a la fórmula. Y en la fórmula puedo saber cuánto mide A sin tener que medirlo. Entonces, lo voy a hacer. Yo tendría A, que no la conozco, más B, que sí la conozco, que es 42, más C, que también lo conozco, que es 47. Y eso tiene que dar todo 180 grados. Esto es como una ecuación. En vez de tener la X, pues tengo la A. Al final es lo mismo. Y yo, como los ángulos son números, los puedo sumar y restar.
Yo tengo 42 y 47, me va a sumar 89 grados. Y sigo manteniendo los 180 grados de ese lado. ¿Qué ocurre? Yo lo que quiero es dejar la letra sola. Entonces, este número tiene que cambiar de lado. Este número lo tengo que llevar a este otro lado. Y si nos acordamos, cuando yo cambiaba un número de parte de la igualdad, me lo llevo al otro lado, le cambio el signo. Entonces yo tendría que A es igual a 180 grados menos 89 grados. Y si hago esa operación, me va a salir 91 grados. Entonces yo sé que A, sin medirlo, sería 91 grados. Pero bueno, voy a coger el transportador de ángulo y lo voy a medir. Pongo el punto, pongo el 0, ¿vale? Y si nos vemos aquí, a lo mejor ustedes no lo veis porque pilla un poco lejos, pero si nos damos cuenta, aquí estaría la línea de la perpendicular, 270 y 90. Y si nos damos cuenta, no sé si lo veréis, pero 90 está un pelín más para el lado y vemos que cae en 91. Entonces nos podemos dar cuenta de que nos ha salido bien. ¿Vale? Entonces, tenemos los datos importantes. Son, bueno, un triángulo tiene 3 lados, eso ya lo sabemos. Y queremos calcular la altura y también los ángulos. Un dato importante es que un triángulo siempre, sus ángulos interiores va a sumar 180. Y que la altura es la perpendicular a la base que nosotros cojamos. Que podemos coger la que queramos, ¿eh? Que para eso somos libres. No tenemos problema porque al final el cálculo, la operación, tiene que ser la misma. Y mirad, yo tengo aquí otro, ¿vale? Tenemos otro triángulo. Si nos damos cuenta, yo puedo hacer una cosa. Puedo coger esta base, puedo coger esta otra, o incluso puedo coger esta. Pero yo puedo coger esta y obviamente la altura va a ser la perpendicular y va a ser esta de aquí, esta línea. Pero lo vamos a hacer distinto. ¿Por qué? Porque tenemos que ver todos los ejemplos posibles. Entonces, yo voy a decir que esta es mi base. Y la altura será la perpendicular a mi base, pero que pase por el vértice. ¿Qué ocurre? Que mi altura me va a salir aquí. Pero no pasa nada, porque la altura es una línea la cual nosotros utilizamos para hacer el cálculo. A mí me da igual que la línea no caiga dentro del triángulo. Yo lo que quiero saber es la longitud que tendría desde esta línea ficticia hasta este punto. Entonces, el primer paso que vamos a hacer, ¿cuál es? Vamos a alargar nuestra base, por lo menos lo suficiente para que nos llegue a cortar con nuestro vértice. Yo cogería, pongo aquí el cartabón y voy a mover mi escuadra. Y hago que la perpendicular pase por el vértice. Pues mi altura sería esta línea. ¿Ok? Entonces, yo sigo sabiendo que esto es perpendicular. Y ahora, si yo tuviera una regla, pero como no la tengo, pues me lo voy a inventar. Voy a nombrar nuevamente primero los vértices. Voy a empezar. Este de aquí va a ser A, este de aquí va a ser B y este de aquí va a ser C. Y ahora voy a nombrar los lados. Como tengo aquí A minúscula, B minúscula y C minúscula. ¿Vale? Muy fácil. Yo quiero saber cuál es el área de mi triángulo. Entonces, yo cogería el área es igual a la base multiplicado por la altura, todo dividido entre 2. ¿Qué hago? La base, pues la base tiene 6 centímetros. A es igual a 6 centímetros. Y la A, después de medirla, pues la altura, que la vamos a poner aquí con su letra, que es la H, no os olvidéis, la H es igual a 8 centímetros.
¿Qué ocurre ahora? Yo voy a sustituir los valores. He dicho que mi base es A. Pues entonces empiezo a sustituir. Pondría 6 por la altura, que es 8. Todo esto dividido entre 2. ¿Qué me ocurre? 6 por 8, 48. 48 entre 2 me va a dar 24. Y he vuelto a poner centímetros. Pues entonces serían centímetros cuadrados. ¿Vale? La cosa es que yo lo puedo calcular de muchas formas. Yo he calculado esta de aquí. Yo tengo esta base y tengo esta altura. Si lo hubiese girado, ¿qué ocurre? Yo tengo esta base que es mucho más grande. La altura más pequeña, pero la base más grande. Cuando haga la operación, me tiene que salir el mismo resultado. Y por último, yo podría haber cogido esta de aquí. ¿Vale? Podría haber cogido esta base. Si cojo esta base, me hubiese dado la altura aquí, fuera del triángulo, pero al multiplicar la base por la altura, me tiene que dar el mismo resultado. ¿Vale? Pues venga, chicos, a trabajar.